Bueno, como ustedes sabrán, nosotros estamos hemos estado en una serie que se llama Listo para la batalla. Y esta serie se trata del hecho inevitable de que vivimos en un mundo espiritual. Existen enemigos espirituales de nuestro Dios, y quiere decir que si el bueno y el malo existen y nuestro Dios es bueno, le vamos a buscar de un buen Dios, vamos a hacer preguntas, vamos a intentar aprender de Él, vamos a buscar una relación con Jesús, entenderle, ser como Él, y queremos que el Espíritu de ese Dios mueve en mi mundo, informe mi vida y que su palabra nos enseñe. Pues entonces Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, va a haber oposición. Dice lo siguiente, capítulo 6, versículo 13 a 18 en Efesios. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar las flechas, todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en toda ocasión, en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Esta es la palabra de Dios a través de Pablo. Y él dice que hace falta cada pieza, hay que ponernos cada pieza para mantenernos hasta el fin con firmeza. Entonces, vivimos una vida que va a ser marcada por una batalla constante espiritual. Dios ya ganó esa batalla. Jesús fue victorioso cuando salió de esa tumba, ¿verdad? La victoria se decidió. Pero va a haber ataques mientras al enemigo se le acaba el tiempo. Entonces nos va a atacar a nosotros. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Él nos da todo lo que necesitamos para poder compartir esa victoria prometida con Él. Y la pieza que nos toca hoy es el casco de la verdad. El casco se explica solito, ¿verdad? No se puede tener demasiado cuidado con la cara, sobre todo cuando eres tan guapo como yo, ¿no? Y con la cabeza, ¿verdad? Hay una escena en una película que me encanta en que va a haber una pelea entre muchas personas. Son reporteros de varios canales de la zona. Y antes de que tienen esta pelea, deciden de una regla que van a compartir. No se puede tocar ni a mi cara ni a mi pelo, porque así ganan dinero, ¿verdad? Los reporteros. Y las madres hacen que nosotros, cuando somos jóvenes, usemos un casco, ¿verdad? Las esposas hacen que sus esposos usen un casco en la motocicleta. Es que los hombres hacemos malas decisiones, ¿verdad? Y las mujeres que nos amamos intentan jugar su parte para limitar los riesgos, no para eliminar, pero para limitar. El casco ayuda ahí. Los cerebros son órganos, ¿verdad? Partes del cuerpo, son resilientes, poderosos, capaces de funcionar y crecer en toda una vida, pero al mismo tiempo también los cerebros son débiles y vulnerables. Los cerebros no pueden aguantar ni siquiera un par de minutos ser expuesto al oxígeno o a los fluidos inesperados. Hasta un golpe pequeño en la cabeza puede causar un daño permanente a tu cerebro. Y por el diseño de Dios, tu cuerpo tiene un casco natural. Sin tu cráneo, tu cerebro perecería, ¿verdad? Entonces, los cascos sobre ese cráneo son una medida adicional, una precaución necesaria y sobre todo en una batalla. Todos los siglos lo declaran, el casco es necesario en la batalla. Si vas a la batalla sin un casco, estás dándole la bienvenida a un riesgo mayor de lo que van la gente que tiene la cabeza cubierta.
En Roma, el casco del guerrero les protegía a la cabeza y también su cara, ¿verdad? Tienen las orejas tapadas, los ojos y nariz menos expuestos. Y no solamente por esos sentidos que proveen esas partes de la cara, sino también su dignidad, ¿verdad? Cuidamos nuestro rostro, si no, nos sentimos bien. Hay que proteger la cara. Y los cascos son claves para muchas cosas en la batalla. Entonces, entendiendo lo que hace un casco para un cerebro físico, podemos también entender lo que hace un casco espiritual. Como el cerebro es necesario para una vida física, la mente también es necesaria para una vida espiritual. Si esta batalla espiritual es real y vivimos en ella, entonces, ¿por qué la Escritura ilustra la salvación como nuestro casco? Una defensa para mi mente. ¿Por qué? Bueno, sabemos de la palabra que salvación significa ser salvo. Y hay dos ingredientes a eso, al ser salvo. Dos cosas que son necesarias. Primero, un dilema. Algo de que tienes que ser salvo. Una mala situación. Una situación en que falta esperanza. No hay esperanza. Creer que hasta el final que ves es malo, no hay escape. Quizás estás en una situación en que estás oprimido, amenazado, controlado, abusado, dolorido o encarcelado. Hemos vivido estas situaciones, ¿verdad? Tenemos un dilema, tenemos un problema que no podemos resolver. Entonces necesitamos a alguien que nos puede salvar. Un salvador. Alguien más allá de nosotros que es capaz, porque nosotros no somos capaces en un problema grande de salvarnos a nosotros. Necesitamos a alguien que tiene el poder necesario de rescatarnos, pero no solamente alguien que tenga ese poder, esa capacidad, sino también alguien que tenga el corazón, el deseo, alguien dispuesto a usar ese poder para podernos rescatar. Y en la fe cristiana tenemos ambos de estas cosas. El pecado es el dilema, ¿verdad? Es nuestra mala situación, es nuestra celda de hierro que no podemos escapar. Es un problema complicado y no hay solución fácil para eso. Intentamos de todo. ¿Has intentado alguna vez dejar de pecar y luego vuelves a pecar esa misma hora, ¿verdad? Intentamos escapar, evitar, justificar, negar, aceptar. Y aún así, salimos con el mismo problema. Algo está mal. Y ninguno de nosotros pensamos que somos perfectos, ¿verdad? Todos nosotros vivimos en pecado y eso nos quita la esperanza. El pecado ha creado nuestra situación desesperado. Entonces hay que preguntar, ¿cómo es que la Biblia describe al pecado? Pues hay varias formas. Una es fallar el objetivo. O sea, si tienes un blanco con una flecha y lo fallas, no lo haces al 100% en el medio, en el bullseye. Esa es la palabra amartía en el griego. Nuestro objetivo en esta vida es ser como Dios. Ser santo como Dios es santo, ¿verdad? Pero nosotros fallamos porque no podemos ser santo como es. Se reflexiona esto en nuestro comportamiento, nuestras interacciones con los demás, porque no es exactamente como Dios lo quería. Está distorsionado. Dios hizo todo para buenos propósitos y nosotros lo torcemos y lo usamos para propósitos egoístas, pensando en nosotros. El pecado también es una enfermedad. Yo me pongo enfermo cada diciembre y ha sido así durante 35 años. No importa lo que pasa. Yo tomo mi té, tomo mis vitaminas, duermo más en diciembre, pero aún así siempre pasa. Me enfermo en diciembre. No lo puedo controlar. No importa lo que hago yo. Estaré malito en diciembre. Y el pecado es universal, inevitable. Somos enfermos, estamos enfermos y siempre lo estaremos porque viene de nuestra sangre, viene de nuestros antecedentes, descendientes, ¿no? Viene de Adán, toda la familia la tiene. Y no es tu culpa que los primeros humanos pecaron, porque si no fuera ellos que pecaron, hubieran sido nosotros, ¿verdad? La existencia del pecado no es directamente tu culpa, pero sí es un problema que nos toca
abordar en esta vida. El pecado es también una rebelión. Fallamos el objetivo porque sí escogemos el pecado. Confiar en nuestro entendimiento en vez de confiar en Dios resulta en rebelión. Cada vez que pecamos, nuestras acciones expresan una creencia, ya sea consciente o subconsciente, que podemos lograr una vida mejor para nosotros que la vida que Dios puede proveer por nosotros. La vida que Jesús nos promete, de abundancia. Quizá tú digas que sí, yo confío en Dios, yo confío en Él más que en mí, pero cuando pecamos, nuestras acciones contradicen esto. Declaran que nosotros confiamos más en nosotros que en Él. Entonces, vemos a los mandatos de Dios. No mientas, no robes, no hagas trampa, no tengas envidia. Y todo esto nos hace sentido, ¿verdad? Estamos de acuerdo moralmente con Dios, pero estas cosas son malas y no deberíamos querer hacerlos. Y vez y otra vez escogemos estos porque queremos los resultados que parecen prometernos y lo queremos lo suficiente para llevar a cabo esa acción que Dios mandó que no hiciéramos. Dios hizo un jardín perfecto para Adán y Eva. Y era paraíso. Pero sus acciones indicaron que estaban demasiado curiosos para poder obedecer al mandato de Dios. Tenían que saber lo que significaba ser Dios. Y para ellos, como es para nosotros, el pecado también es una trampa. Hay fuerzas espirituales que están opuestos a Dios. Y el pecado es una forma que el enemigo de Dios, el enemigo de tu alma, que te quiere separar de Dios, es una forma que te hace trampa para atraerte hacia algo que te va a alejar de Dios. Vamos a echar un vistazo a Génesis 4, comenzando en el versículo 4. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Es un pasaje que me enseñó mi mamá de pequeño. El pecado te está esperando. El enojarse no necesariamente es pecado siempre que nos enojemos. A veces ese enojo puede ser justo. Puede ser enojo que refleje a un corazón de Dios. Pero para Caín era una respuesta emocional. Me imagino a su vergüenza. Vemos que en su enojo, él lleva a cabo el primer asesino en la historia de la Biblia, su propio hermano. Y el enojo nos puede llevar muy rápidamente al pecado, como la tentación, ¿verdad? ¿Has explotado alguna vez en tu vida cuando te enojaste? Me imagino que es el caso para todos, porque yo lo he hecho. Y probablemente para ti, como era para mí, era un alivio en el momento. Pero luego sales y en 5 minutos ya te sientes horrible por haberlo hecho. Era como un desahogo y luego te arrepientes porque no reflexiona quién tú eres. ¿Ves que es una trampa? La tentación de desahogarse así es una trampa como todo pecado. El diablo está ahí, posicionado para aprovecharse de ti cuando él sabe que tú eres más vulnerable. Entonces, si tú tienes una relación en tu vida que tiene tensión, el diablo está ahí a la puerta, esperando, cazándote, buscando aprovechar cuando tú tienes menos paciencia. Engaña a nuestro corazón, prometiendo una satisfacción o una resolución para tu alma a través de acciones pecaminosas, egoístas. Te vas a sentir mejor si lo llevas a cabo en la forma que tú tienes pensado. Tú tienes el mejor plan. Escucha tus emociones, ¿verdad?
El pecado te va a hacer sentir mejor por un segundo y dejarte sintiendo mucho peor y mucho más tiempo. Nunca vale la pena. Nunca vale la pena. Y aún así, lo escogemos, ¿verdad? Así que reconocer la realidad y presencia de pecado en mi vida, en nuestras vidas, puede quitarnos la esperanza. Que si el pecado es una enfermedad y no tenemos la cura. Es una rebelión y seguimos haciéndolo, seguimos escogiéndolo, aunque no queramos. Es una trampa, sabemos que es una trampa, pero aún así entramos. Pablo dice que el pecado sí era un problema para nosotros, sin esperanza. Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. ¡Qué mala noticia! La paga del pecado era muerte. Nos separaba de un Dios perfecto y las potestades, esos poderes malos, son reales y siguen atacándonos con la tentación de pecar y servirnos a nosotros en vez de buscar a Jesús. Lo hacen atractivo y le hacen parecer hasta inescapable. Y hasta nosotros, los cristianos, caímos en la trampa, sufrimos la enfermedad. No importa si has pasado toda la vida en la iglesia, aún así, tú quieres venganza cuando alguien te ofende. Yo soy así, por eso lo sé. Tú entras en el chisme y haces divisiones intencionalmente. Yo sé que yo también soy así, también soy pecador. Tú te rechazas la oportunidad de perdonar, aunque sabemos que Dios nos perdona y exige que perdonemos a los demás. Aún vemos a las otras personas, hermanos y hermanas en Cristo, de una manera no santa. Y aún así se confía en una relación o un hábito o una sustancia, una relación no sana para llenar algo vacío en tu corazón. El pecado tiene poder sobre cada uno de nosotros. No le podemos vencer solitos. Eso es un problemazo. Desesperado. Pero tenemos buenas noticias. El Evangelio siempre termina con buenas noticias. Y se encuentra en los siguientes versículos. Versículo 4, Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derrama sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Mira eso. Pero Dios, tenemos un problemazo, pero Dios lo vio. Era más fuerte. Dios tenía la gracia suficiente en su sacrificio de su Hijo para poder cubrir todo el pecado para todas las naciones, para todo el tiempo. Así que se acercó, se puso carne humana. Jesús nació de Dios y de la mujer de María para poder estar con nosotros, para poder ser como nosotros, para poder sufrir lo que nosotros sufrimos y entender nuestro sufrimiento, ser tentados, entender lo que es sufrir tentación y aún así nunca pecó. Él vivió una vida humana, Él entiende lo que tú estás pasando, todo lo que tú sientes, ya sea pérdida, ya sea traición, ya sea sufrimiento, ya sea incertidumbre, miedo. Jesús lo ha vivido, Él compadece, Él sabe. Eso es duro. Él conoce tu lucha, lo ha vivido. Jesús sí era hombre,
Pero la buena noticia es que no era apenas un hombre. Era más que un buen hombre. Era más que un ejemplo moral, un buen amigo que murió por sus amigos en ese entonces que andaban con él. Y ahora tenemos una historia que nos anima cuando vemos su ejemplo. No, era mucho más. Era Dios. Era Dios perfecto y santo. Así que su muerte fue suficiente porque era el sacrificio. Éramos merecedores, dice Pablo, de la ira de Dios. Pero Jesús tomó esa ira de su Padre porque Dios nos ama tanto. Y su sacrificio fue suficiente para poder pagar esa paga de la muerte, la sentencia de muerte del pecado. Él estuvo dispuesto a pagar eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo vemos en Isaías 59, 16 y 17. Lo ha visto Dios y le ha asombrado ver que no hay nadie que intervenga al ver el pecado del pueblo. Por eso su propio brazo vendrá a salvarlos, su propia justicia los sostendrá. Se puso la justicia como coraza y se cubrió con la cabeza con el casco de la salvación. Se vistió con ropas de venganza y se envolvió con el manto de sus celos. Entonces Dios vio que estuvimos muertos en nuestro pecado y lo conmovió. Le hizo triste porque Él nos ama tanto. Entonces, aún estando muertos, Él nos levantó, Él nos dio vida con Jesús, con su Hijo. El dilema, el problema del pecado, no era nada que podemos resolver nosotros. Pero Dios, el único que es fuerte para salvar, quería resolver esto para nosotros, aunque le costara a su propio Hijo. No solamente capaz de dar su Hijo, sino también dispuesto. La salvación es para nosotros porque Él es bueno y nos ama. Y la salvación de Dios demuestra su poder sobre el pecado que tiene poder sobre nosotros. Es la mejor noticia. Dios es capaz y Dios fue dispuesto. Él nos salvó. La paga del pecado es muerte. No teníamos esperanza para la eternidad. Pero por el amor inigualable de Dios demostrado en Jesús podemos tener esperanza para siempre. Era poderoso lo suficiente para vencer al pecado y nos amó tanto que lo hiciera a través de su Hijo. Entonces podemos ser salvos a una vida abundante y eso nos puede proteger nuestra mente como un casco en cada ocasión. Sabemos que ya ha vencido al enemigo en su batalla, pero al mismo tiempo todavía le queda un poco de tiempo a su enemigo. O sea, antes de que ya no es problema para nadie. Nos va a atacar, será agresivo, atacándonos a la mente, desafiando nuestra confianza de nuestra salvación. Sus ataques son la forma que Él nos hace dudar y cuestionar nuestra salvación. Por ejemplo, mucha gente se pregunta, ¿Dios es real? Porque sí que yo sé que la muerte es real, pero ¿Dios es real? Yo veo a la muerte, no veo a Dios. ¿Esto es algo que alguien inventó para sentirse mejor con la inminente realidad de la muerte? O sea, o reconozco que Jesús existió, que era un hombre que vivió, pero contaba la verdad. ¿Era Dios? ¿O necesito yo un segundo plan, un plan B, porque no puedo confiar en todo mi alma con este hombre que vivió? O también se duda la existencia de Dios porque la vida es dura. ¿Cómo puedo esperar en Dios para el futuro si no le veo en mi vida ahora? Ahora, si tú tienes alguna de esas dudas, no estás solo. Es que estás bajo ataque, como te digo. Estamos, el objetivo del enemigo en todo momento nos quiere alejar de Dios. Va a usar todo método posible, está esperándonos a la puerta para poder aprovechar. Esos son temas normales, universales y lo hemos pensado nosotros también, pero para animarles, la confianza en tu salvación
Para eso hará falta fe. Confiar que Dios sí es real y sí es bueno, aunque no le veamos en nuestras situaciones. Lo más cercano que podemos llegar en cualquier momento a ver a Dios en nuestro tiempo es conocer Jesús, conocer su historia, recordar lo que hizo y entender el regalo de la salvación que Él dio por nosotros. Se dice en Pablo en Colosenses 1 que Jesús es la imagen visible de un Dios invisible. Así que conoce la vida de Jesús. Hebreos 1, el autor dice que Jesús es el brillo del Padre, la representación exacta de su ser, de su carácter. Y la historia de Jesús, el Espíritu Santo, el inicio de la iglesia, todo eso en el Nuevo Testamento, eso fue capturado por fuentes primarias, testigos. Y desde entonces el mundo nunca dejó de hablar sobre eso. Sobre un hombre que reclamó ser Dios y resucitó de entre los muertos. El mundo no ha dejado el tema como una fantasía. La Biblia no es cualquier otro libro. La gente vio y veía a esas cosas. Quizá dudas que tus dudas no están en Dios, sino están en ti. Que si Jesús realmente a mí me puede o se dispone a salvarme a mí, porque yo sigo pecando. O quizá tú me dices, pastor, yo sé que Dios salva a la gente, pero es que tú no sabes, hay algo en mi pasado o algo secreto en mi vida que es muy mal. Muy mal. Tú no conoces mi pecado. Tú no sabes cómo es mi pasado. Yo sé que tú dices que Dios sí salva, es bueno, pero yo soy muy malo. Quizá tú dudas que si intentas seguir a Jesús, pero dudas de que has sido salvo por cuestiones de ti. No veo mucho a la Biblia. No siento que puedo explicar lo que es salvación. No puedo narrar la historia entera de la Biblia. ¿Dónde está la prueba de mi salvación? ¿Cómo puedo saber? Pues la prueba es el fruto. Si Dios está en tu corazón, te cambia el corazón. Y si está cambiando tu corazón, se dará fruto en su vida. Entonces, pregúntate a ti, pero luego pregunta a otra persona que sí sigue a Cristo, que tenga ese fruto. ¿Dios está cambiándome la vida? Y si es así, ¿cómo? ¿Y por qué? Y si no, no tengas miedo, pero pregúntale a Dios, ¿en qué área de mi vida te puedo dar más permiso? Te puedo abrir la puerta, porque sé que el enemigo está esperando a la puerta. Le voy a dejar afuera, pero sí quiero abrir esa puerta para que tú entres, para que tú cambies aquí adentro y luego salgan esos frutos para que el mundo sepa que yo soy tuyo y yo sepa que yo soy tuyo y yo estoy seguro. Y si esa pregunta es difícil para ti responder, te doy el desafío de participar en comunidad. Eso no quiere decir que asistes a los servicios de la iglesia los domingos, sino que inviertes más de tu tiempo en relaciones reales con la gente que hace la iglesia. Te dije antes, somos la iglesia. No es el edificio. El santuario puede desaparecer mañana, pero nosotros somos la iglesia y la iglesia es para edificarse. Entonces, por eso recomiendo que tengas un grupo de vida, los llamamos. Y hoy iba a ser esa oportunidad para poderse inscribir, pero te invito la próxima vez que lo hagamos. Yo creo que va a ser el próximo domingo. Entonces sí, el enemigo ataca nuestra seguridad, nos hace dudar, pero también nos ataca dándonos demasiada seguridad de algo que todavía quizá no esté listo. Quizá tengas esa falsa seguridad porque tú crees, yo soy una buena persona. Mi familia dice que soy una buena persona y yo comparándome con ellos, sí, yo soy muy buena persona. Debería poder entrar en el cielo o tener una vida después de la muerte de paz porque yo pienso que soy bueno, he sido bueno. ¿Eso es seguro? ¿Quién dice que tú eres bueno? Yo no soy bueno. Mucha gente reclama ser una buena persona. Mucha gente que acaba demostrando algo al opuesto. ¿Estás de acuerdo con ellos? No se puede hacer nuestro propio juzgamiento, ¿verdad? Muchos caminos te llevan a la misma destinación, dice mucha gente, pero Jesús reclamó ser el único camino,
la puerta por la cual hubiéramos que entrar para entrar en el reino de los cielos. Y él reclamó ser la única forma que se podía llegar. Si no tienes una fe en Jesús, no estás salvo. Si no tienes una relación con Él, no tienes la salvación que estoy predicando. Pero no es tarde. Si me estás escuchando, no es tarde. Dale tu corazón a Jesús. No podemos estar complacientes con la imaginación de que si soy una buena persona o tengo esa relación. Sí, no hablo mucho con Jesús, pero sí con Dios, sí. No, es que nosotros tenemos una fe en un Dios que es tres personas en uno. Es Dios Padre, es Dios Hijo, Jesús, y es su Espíritu Santo que viene a vivir en la gente que deja que Jesús entre y transforme. Tenemos un enemigo vicioso, creativo, nos va a atacar, nos va a hacer dudar, nos va a dar confianza falsa, quizá hasta en el mismo momento. Y es muy importante que reconozcamos esos ataques, que estemos listos para que nos ataque así. Sabíamos nosotros que iba a haber una tormenta este domingo, entonces preparamos grabando este servicio y hoy para nosotros es jueves. Entonces estuvimos preparados. ¿Cómo se puede preparar para esta batalla entonces? Con la salvación como casco, protegiendo nuestra mente, preparando para la realidad espiritual en que vivimos, donde los enemigos de Dios intentan separarnos de Él. Habrá que llevar nuestras mentes a Jesús proactivamente. Él nos vio con una sentencia a muerte y nos amó lo suficiente para morir en nuestro lugar. Y si no, entramos en una batalla espiritual con una mente vulnerable. Entonces, si resistimos estos ataques, poniéndolos el casco, es que tenemos que mantener presente siempre la salvación de Jesús, que nos va a preparar para todos ataques. Uno de los peores momentos de mi vida fue perder a mi suegro en octubre 2025, el año pasado, de Neil. Pero también fue un momento que Dios usó, una temporada que Dios usó para crecer mi fe como nada la pude hacer. Mi suegro sufrió casi una década con el cáncer, pero nunca dudaba si Dios estuviera con él y nunca cuestionaba si Dios era bueno o no. Hasta en sus puntos más bajos, en lo peor de los sufrimientos, nunca dudó. Lo único que decía es que estuvo listo para estar con él. Él hasta compartía el evangelio con sus enfermeras en el hospital, lo que les asombraba, no podían creer. Y yo, al ver esa fe de este hombre con los años y hasta en sus finales días en el hospital, me hacía preguntar, ¿mi fe, mi confianza en mi salvación es así de fuerte? Si yo estuviera sufriendo como él está sufriendo, ¿en qué salvación pondría yo mi esperanza? ¿Pondría mi esperanza en una sanación física? ¿Quiero que Dios me salve el cuerpo para darme más tiempo? No es suficiente porque la muerte es inevitable. No, mi suegro puso su esperanza en una salvación eterna. Eso es suficiente para poder navegar la tempestad que sea de esta vida con paz. La salvación es el poder de Dios sobre el pecado y la muerte. Entonces, si Dios tiene el control de esas dos cosas, del pecado que nos domina y la muerte que nos espera, entonces podemos confiar en Él con todo. Sé que mi suegro llegó a ese punto hasta los finales días a través de la lectura de su Biblia. Él memorizaba capítulos enteros. Sé que lo hizo con los años de hablar sobre su fe en la casa, con su familia, hasta en el trabajo. Sé que lo hizo a través de años de participar en comunidad de cristianos, dejando que los demás informaran su vida y experimentando Dios a través de su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia que Dios hizo para que nosotros nos edifiquemos. Años de ponerse esa armadura y el casco cada día, protegiendo su mente para la tempestad. Cuando tú sabes
en tu mente que la muerte te espera, la salvación de Dios es la única cosa en este mundo que nos puede consolar. Es una esperanza invisible a un final visible. Dios ve tu problema. Yo no sé cuál es tu problema esta mañana, pero Dios sí. Él sufrió como tú sufres. Él conoce cómo duele. Él conoce tu lucha. Él conoce tu espera. Él puede compadecer contigo. Pero Dios también es fuerte para salvarte y dispuesto porque te ama. Te ama tanto que sacrificó su propio Hijo. Nuestras mentes son frágiles, pero tenemos a un Salvador fuerte. Pongamos su salvación adelante para proteger nuestras mentes. Tengo un salmo para compartir mientras encerramos aquí y te doy gracias por participar hasta este punto. Es Salmo 13, versículo 1 a 6. ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en el oído? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará en mi caída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré salmos al Señor, porque Él ha sido bueno conmigo. Profundamente en nuestros corazones confiemos en su salvación. Oremos. Padre, te doy gracias que aún con todos los obstáculos de esta vida y el obstáculo más grande que es la muerte, el problema de mi alma, Señor, te doy gracias porque tú nos diste tu Hijo para salvarnos. Te costó, Señor, salvarnos, pero lo hiciste porque tú tienes un amor inigualable por nosotros y quieres hacernos tus hijos. Nos invitas a ser tus hijos, Señor. Si alguien, Señor, tenga miedo de su eternidad, te pido que considere tu salvación en una nueva forma. Abre su corazón, dale la valentía de hacer preguntas, de buscarte, de vivir en su fe. Señor, ayúdanos a mantener tu salvación puesta en nuestras cabezas, protegiéndonos de cualquier miedo que puede venir. Te doy gracias, Señor, por tu Hijo, por su amor que me transformó la vida y que promete vida hasta en la muerte. Te amamos, Señor, te damos gracias. En tu nombre santo que oramos. Amén.